Bienvenidos a un nuevo capítulo de Quien me quita los jugados, viernes 12 de diciembre, a puertas de la Navidad. Nuevamente estamos aquí con mi compadre José. Especial navideño. Especial navideño. Vamos inmediatamente a tirar los dados a ver qué nos dice el destino. Nos dice no, pues está bien. 6. Esta va a ser Me nuestra quedaría yo con un 6. torre de dados que nos va a permitir decidir quién va a ir hablando, qué nota le ponemos a los juegos, a las películas. Muy bien, me parece. ¿Cómo estamos? Bien, pues tú. Feliz de que tengamos este nuevo capítulo que ya está casi fin de año. ¿No es el especial de fin de año? No. Porque yo creo que tenemos que hacer un especial de fin de año. No sé qué vamos a inventar, lo que más nos gustó este año, lo que más nos gustó de Terno y Corbata, claro. Sin aire acondicionado, sin nada. Exacto. Pero seguro tenemos que hacer un especial. Sí, claro. No sé si será lo mejor que jugamos estrenado en el 2025, lo que nosotros jugamos en el 2025, pudiendo ser un juego anterior. Uh-huh. Vamos a tener que resolver eso. Lo que tuvimos acceso el 2025. Exactamente, porque hay juegos que salen en el 2024 y nosotros recién tenemos acceso al 2025. Exacto. Pero podría ser que el próximo capítulo, considerando que ya va a ser cercano al fin de año, Podríamos lanzarlo con un top de lo que más nos gustó el 2025. Sí, me parece muy bien. Bueno, en el capítulo de hoy, en el cual agradecemos que nos acompañen, vamos a hablar de juegos directamente, porque yo tengo una batería de juegos de los cuales quiero hablar. Dispare. Y nos apremia el tiempo porque tenemos que estar en 2 horas jugando pádel. Esto era una locura. Un viernes con el tráfico navideño, con la gente enrabiada para comprar las cosas. Así es. Y nosotros grabando un podcast tranquilamente con el Vito Va que nos acompaña. Démosle, pero por supuesto, está bueno. Buen panorama. Batería de juegos y luego cine. Me parece. Para los que se quedan hasta la segunda parte, esos son los de verdad. No. O sí. Ahí vamos a ver. Los que se quedan hasta la tasa de reproducción. ¿En qué momento el promedio para la reproducción? Es verdad. En el momento en que se hace el corte. Cuando decimos, bueno, ahora vamos a hablar de cine, baja a 0. Exacto. No, a 2. Sí, tú y yo cuando lo vemos después. No, yo sé que Felipe está escuchando también. Felipe. Esa parte. Bueno, ¿qué tal si partimos viendo juegos de mesa? Vale. Y no sé qué parte, pues a ver, yo me salió yo tengo un 5. ¿Y usted? No, el mayor parte. Uy, ¿y el otro dónde cayó? Quedó entre medio, así que parte tú nomás. ¿No sale? A ver. Ahí está. 4 y listo. Parto yo. Partamos con... Tengo tantos juegos que hablar, pero voy a hablar de un juego de la editorial Sachi & Sachi, que está acá, que se llama Shall We Dance? Shall We Dance? Of course, man. Este es un juego, quizá ahí toma la camarita, que parto diciendo que me lo trajo mi querido amigo Javier Santander, uno de los encargos de ese. Yeah. Le hice encargo a varias personas, usted fue uno de ellos, y que amablemente me trajeron juegos, y este es uno. Esta editorial a mí me gusta mucho. Creo que es una editorial que saca muy buenos juegos, que tienen como principio rector, diría yo, juegos con reglas sencillas y con un pequeño giro de tuerca, alguna cosa que te da un desafío especial. O sea, son juegos que uno los siente como medios clásicos, como que tienen algunas mecánicas de toda la vida, llamémoslo así, aunque suene un poco insípido esa expresión, pero uno lo siente así. Pero algo que lo actualiza, algo que te genera una complicación, una interacción especial, y por eso me encanta esta editorial. Sacan juegos todos los años, por cierto, es difícil mantenerse siempre en el éxito, sí. Pero diría que si pudiésemos hacer un promedio, sus juegos son del promedio hacia arriba, o sea, sí. Son promedios que en general son buenos juegos. Ninguna duda. Creo que, bueno, hablamos harto detalle de este autor y de varios juegos de Sachi & Sachi en el especial de Japón, para que lo escuchen. ¿Verdad? Ahí hay una reseña de varios clásicos de esta editorial, y estoy muy impaciente de saber qué pasa con este juego, qué se cuenta. Lo primero que te digo es que el juego me gustó muchísimo. ¿Ya? Y espero que probablemente espero que lo juguemos prontamente. Lo habríamos jugado ayer, pero ayer fue las pizzas lúdicas y lo abandoné la junta los jueves. No, pero el próximo podría ser una buena ocasión. Este es un juego en el cual tenemos un mazo de cartas que tiene 7 colores de cartas. Y las cartas tienen un número arriba. Me parece que parten del 8, 10, 12, 14, creo que hasta el 20, no me acuerdo bien. Y ese es el número de cartas que hay en ese color. Perfecto. Ese número no sirve para otra cosa, sino para decir cuántas cartas hay. Y esas cartas en ese color, que por ejemplo 10, hay 10, hay 5 hombres y 5 mujeres. Perfecto. En ese color. Entonces, por ejemplo, mitad y mitad. Siempre es mitad y mitad. El objetivo del juego, como dice Shall We Dance, es hacer parejas de cartas del mismo color. Perfecto. ¿Cómo funciona?
primero se pone abajo como de dónde vamos a robar cartas, porque todos partimos con una mano de cartas, pero formamos abajo, en el centro, para robar cartas, 6 mazos, y de los 6 mazos, que están puestos así como si fuesen 3 arriba y 3 abajo más o menos, 3 están con las cartas boca arriba que tú puedes ver y los otros están cartas abajo. Entonces imagínate que está esa oferta de cartas, que ya te voy a explicar cómo se sacan. Pero la idea del juego es que tú tienes que bajar cartas para emparejarlas y para dejarlas disponibles en una zona libre para que otros jugadores vayan a sacarte de esas cartas. Imagínate que estás en una pista de baile, entonces hay gente que llega y prontamente se empareja a bailar y otros que están esperando que lo saquen a bailar. Por eso el juego se llama Shall We Dance. Sí. Entonces en tu turno lo que haces es que opción 1, bajas cartas de un color que no tengas. Entonces si no tienes un color, puedes bajar hasta 3 cartas, ¿vale? De ese color nuevo. Y si es que ya tienes colores abajo, puedes bajar hasta 3 cartas de los colores que ya tengas abajo. Perfecto. Entonces, o agregas un color o agregas cartas de colores que tienes. ¿Cuál es el desafío? Porque hasta ahora suena más o menos fácil, es que siempre tienen que ser o puros hombres o puras mujeres. Ok. ¿Cachai? Entonces, solamente hombres o mujeres, si un color nuevo, hasta 3 cartas, sería, por ejemplo, 3 hombres rojos. Claro. Y si tuviese abajo rojo, azul y verde, podría bajar 2 rojos y un verde, yo veo cómo, pero siempre o hombres o mujeres. Perfecto. La idea es que cuando yo bajo las cartas, si es que logro emparejar inmediatamente, las emparejo. Si no, quedan en la zona libre. Ok. Y luego, con los colores que yo bajé, veo las cartas que los otros tengan en su zona libre. Y puedo hacer emparejamientos, hacer un Shall We Dance, de una carta por color que bajé. O sea, digamos que yo bajé 2 colores distintos y tengo una mujer y otra mujer acá, y veo que hay una mujer verde y hay una mujer roja, ya que son justo las cartas que tengo libres. Puedo tomarle la carta a un jugador y la otra carta a otro jugador. Al hacer eso le doy un punto de victoria a cada uno de esos jugadores. Perfecto. Como que los recompenso. Entonces uno igual tiene el incentivo de bajar cartas, Claro, y que te la saquen. que te las saquen. Entonces, la idea del juego es luego, dependiendo del número de cartas que tú jugaste, es cuántas robas, porque siempre tienes 8 cartas en la mano. Perfecto. Y cómo robas, en sentido horario, eliges un mazo de cuál partir. Entonces acuérdate que habían 3 descubiertos y otros 3 que estaban ocultos. Entonces elige, por ejemplo, uno que está descubierto que te sirve, otro no otro tapado y otro descubierto. Eso es para tu mano y le toca al otro jugador. El juego se acaba cuando se acaban un número de mazos, dependiendo del número de jugadores, y se cuentan los puntos. Y aquí viene la cosa interesante. Los puntos son 1 punto por cada pareja que lograste, los puntos que te dieron por quitarte, y hacemos mayorías por colores. Y las mayorías cuentan tanto las cartas emparejadas como las cartas libres que quedan. Cuando se detona al final de la partida, hacemos un last dance, que bajamos, contando del jugador que está a la izquierda, que donó al final de la partida, bajamos una carta boca abajo en orden y hacemos una última bajada. Y que eso puede permitir o emparejar o ver si rompemos una mayoría que estamos peleando. Y luego puntuamos. Y es un tipo de mayoría bien fuerte. En el fondo, si hay muchos jugadores empatados en segundo lugar, no puntúan, o sea, premia al que gana sí o sí la mayoría, y en los otros como que se empieza a diluir un poco el puntaje. Perfecto. En definitiva, es un juego de cartas que parece como bien simple, pero tiene mucha decisión de cómo bajo cartas para emparejar, el desafío si tienen que ser todos hombres, todas mujeres, el número de cartas me da la idea de cuántas hay, las dejo en zona libre para que me las saquen, yo les saco las cartas a los otros y al final se puntúan las mayorías. Te diría que es un juego súper entretenido, lo jugaba a 4 y a 3 jugadores, me gustó a 3 jugadores, lo encontré más fluido los turnos, a 3 fue mucho más rápido, sentía que tenía un poquito más de control. Creo que es un gran juego de Sachi and Sachi, para mí un 8, o sea, un gran juego de cartas y solidísimo juego, muy recomendado. ¿Y en comparación con otros juegos de cartas de Sachi and Sachi, está como en la cúspide? Yo diría que está de lo mejor. De lo mejorcito, porque creo que el tema de cómo roba las cartas, esta cuestión de que tú juegas cartas para que los otros puedan sacar, cómo tú vas emparejando la regla de bajar solo hombres o solo mujeres, y más encima que estás peleando por mayorías. Todo eso siento como que son hartas, llamémoslos mecánicas o cosas que se van dando en una simplicidad que te otorga el juego. Entonces en ese sentido encuentro que está buenísimo. Mira, qué bueno. Cuénteme usted un juego. Mira, yo voy a partir primera vez reseñando algo que no me gustó. Me encanta. No que no te haya gustado, sino que partas al tiro. Sí, yo soy muy fanático de una editorial que es taiwanesa llamada Emperor S4. Son los que sacaron toda esta saga de Hanami Koji, el juego de las geishas, que es un juego de 2 jugadores que es muy muy bueno. Pero también tiene otra serie de juegos que se llama Walking, como Caminando en. Y habían partido con Walking in Burano, Walking in Provence, Walking in Burano Roll and Ride, como que ya llevan 3 entregas de este.
Y en el último Essen sacaron la 4ª entrega de esta serie, que a mí me encanta, porque soy muy fan de todo esto, de esta serie Walking sobre todo, y que se llama Walking in Osaka, y lo quería comprar sobre todo porque estuve en Osaka hace muy poco, entonces era como, mi editorial una de mis editoriales favoritas, una de mis sagas favoritas, Walking in Osaka tiene que ser para mí. Es una de tus ciudades favoritas, no sé. Claro, estaba muy fresco, y me decepcionó. Me decepcioné bastante. Me pareció un juego, a grandes rasgos, es un juego que tenemos una grilla de 3x3, como 9 cartas que vamos a ir sacando a medida que las vamos rodeando. Vamos a poder sacar, igual que tras los pasos de Darwin, si yo aterrizo en un lugar, puedo sacar cualquier carta que esté en esa hilera, columna o fila a la que estoy apuntando. Y esas las voy a ir colocando en mi propia ciudad, que voy a ir armando con cartas. Las voy a poder hacer como pisos con estas cartas, poner el primer piso, segundo. Van a haber momentos en que si se vacía una fila o una columna, va a haber como una fase de puntuación en que vamos a empezar a puntuar todas las cartas que pusimos. Van a haber diferentes símbolos, hay unos símbolos que me dicen todas las cartas que están abajo de este nivel, que sean de tal color, me van a dar puntos. Todas las cartas que estén unidas, otro punto. O sea, un juego que sonaba bien, no sonaba original, y creo que es allí donde más me decepcioné porque no vi nada nuevo en el juego, en ningún lado. No vi nada nuevo en el sistema de cómo drafteas las cartas, en cómo las vas combeando y armando tu ciudad, en hacer los diferentes patrones. Creo que hemos visto eso demasiado ya, como cualquier city building. La gracia que tiene es que es un jueguito de cartas chico, no es muy caro, no está mal, no diría que es un juego que sea malo, pero sí creo que no me aportó absolutamente nada. Y es lamentable porque yo soy muy fan de esa serie de juegos. Para mí Walking in Provence, que es el segundo, que es de hacer como paisaje y tomar fotos, tomas fotos como líneas de visión que tienes con un peón o con unos drones, tomas paisajes. Es un juego que va superponiendo cartas, que no tiene tampoco nada original, pero sí creo que es demasiado entretenido, muy elegante. En este caso siento que esa originalidad tampoco viene acompañada de un juego tan sólido, de un juego que tiene ciertas complicaciones, tiene varias pausas. De repente puede haber 3 fases de puntuación seguidas, porque se vacía una columna acá, puntúo, se rellena, pero después inmediatamente puede haber otra fase de puntuación en el siguiente turno. Entonces es como un juego medio torpe. Y me da lástima porque es un juego al que le tenía mucha fe, mucha esperanza puesta. Es hermoso, el arte y todo, me gusta mucho cómo se manejan, pero para mí es la gran decepción de Send Stella. Mira, fuertes palabras. Sé que tenemos el tiempo que nos apremia, pero igual podríamos hablar 2 palabras sobre las decepciones lúdicas, que es un tema interesante, que uno se hace una expectativa, es normal que uno se haga expectativa, uno revisa crítica, incluso puede ver partidas en línea, en línea me refiero a internet, puede uno seguir a un autor, puede seguir una editorial, entonces hay como una especie de información que hay, que a uno lo llevan a confiar, a tener la expectativa de que aquello que va a comprar le va a gustar. Pero como sucede en la vida, no siempre todo es color de rosa y de repente nos enfrentamos a un juego que no nos gusta o nos decepciona. La pregunta que te propongo como un par de palabras es, cuando tiene un juego no te gusta tanto, ¿qué haces con ese juego? ¿Lo mantienes en la ludoteca? ¿Lo vendes? ¿Cómo te relacionas con aquel producto que te costó encontrarlo, te costó comprarlo, qué sé yo? No, y es terrible porque muchos de estos productos vienen en colecciones. Entonces, como me gusta, no sé, este en particular es una saga de 4 juegos, este era el 4, y los otros 3 me gustan mucho, están ahí y se ven bonitos todos juntos, y se ve bonito el cuarto. Es una cuestión de coleccionismo, entiendo. Entonces, yo creo que si lo voy a terminar vendiendo, me va a costar, va a ser medio doloroso venderlo, pero... ¿Tienes ese apego con los juegos tú? No tanto. ¿No tanto? No, no tanto. ¿No te han pasado situaciones como que hayas tenido que vender juegos como por espacio, o en algún momento de tu vida por un apremio de querer liquidez para comprar X cosa, un viaje, un tema de salud, no sé? ¿Te ha pasado que has tenido que vender hartos juegos y hacer esa dinámica de desapego o no? Sí, me ha tocado vivir la fase de arrepentimiento, que es volver a adquirir el juego después. Y que eso es típico. Sí, pasa harto. Qué clásico eso. Pero mira, yo redondeando, no sé si el juego es malo, de hecho creo que es el mejor valorado en la BGG de la saga. Probablemente porque, claro, las primeras notas entonces le podéis sacar un buen precio al juego, entonces. Claro, o sea, que se mantenga así. No, y hay gente que lo está esperando, de todas maneras. Mejor que la gente no lo juegue mucho, lo vendas ahora, porque si esperas que la gente lo juega, baja la nota y baja el precio. A mí me pasa que siento que si no has jugado muchos juegos de este estilo, perfecto, está bien para ti. Entiendo. Es bueno de entrada,
Es livianito. Está bueno ese tema también, porque cuando tú tienes harto conocimiento, de repente pasa en los juegos de bazas, que nosotros jugamos harto en el grupo, tenemos una tendencia más a valorarlo con más rigurosidad los juegos, porque los comparamos con un universo de muchos juegos y decimos, entonces este juego es muy parecido a este y este es mucho mejor. Claro. Yo solo te cuento 2 palabras de eso, de que yo antes tenía un apego grande a los juegos y tuve que vender hartos cuando me fui a Italia. Y me deshice como del 50% de la ludoteca, de los cuales muchos me arrepiento de haber vendido. La historia es que vendía porque no tenía espacio donde dejar, porque eran muchos juegos y muchos libros y muchas cosas que no quería vender. Vendí un montón, el comedor, qué sé yo. Y cuando ya había vendido muchos juegos, mi papá me dice, oye, ¿y entonces tus libros y tus juegos los vamos a dejar en el departamento de tus abuelos? Porque ya mis abuelos no están y hay un departamento que como que no se está usando. Pero en ningún momento él me dijo, puedes usar este departamento para dejar cosas, pero me lo dijo cuando ya vendía los juegos. Sí, muy tarde. Muy tarde. Entre los que vendí, por los que tengan curiosidad, vendí el Mombasa, lo cual me arrepiento bastante. Vendí el Trickerion a súper buen precio. Pero bueno, yo siempre pienso en los juegos, en Mombasa es difícil, que tú los vendes, pero que tienen una cierta disponibilidad futura. Entonces, si como después lo compro, lo mismo. Y está bueno el ejercicio, creo yo, de que tu ludoteca rote, no solo por el espacio, sino porque a veces los juegos tienen una vía útil para ti como jugador, y está bueno hacer una circularidad como económica con el dinero para poder comprarte cosas y al mismo tiempo que es un hobby que hay muchas novedades. A mí me pasa también que cuando un juego además es difícil de conseguir, que esté guardado y con polvo en tu ludoteca, que no lo vayas a sacar más. Es verdad. Y saber que hay gente que lo busca con ansia, sí, es más fácil ese desprendimiento. Es verdad. Sí. Yo aplico harto la medida maricondista de que ves el juego y si brilla, y esto en términos jugones para mí, si es que veo un juego y digo, ¿lo jugaría hoy de la noche? Claro. Y si pienso y digo, no, me da lata jugarlo, hay muchas más variables. Si es que el juego implica mucho esfuerzo, no tengo el grupo, lo sé. Pero si es que en general, como que mi respuesta visceral es, no sé, no me entusiasma mucho, como que algo me está diciendo que ese juego ya no es tan para mí, digamos. Ahora, podría pensar, decir, yo estoy coleccionándolo y muchas razones, pero a veces pienso eso, yo ahora creo que tengo una ludoteca mucho más ajustada. Oye, pregunta rápida, sobre esta que pusiste el tema. ¿Y qué te pasa cuando tenías un juego demasiado igual a otro, pero los dos son increíbles? Y te voy a dar un ejemplo concretísimo. Vamos. ¿Qué pasa con Dune Imperium, Insurrección? ¿Tú conservas los dos o finalmente te desprendes de uno para quedarte con el otro? Mira, si dos juegos son muy parecidos, preferiría quedarme con uno. Porque si uno lo encuentro que son parecidos, pero uno es patentemente mejor que otro, probablemente ese primero no lo voy a usar, entonces no tiene sentido que lo tenga. En el caso concreto de Dune, yo lo vendería, el 1. Pero no lo vendo porque cuando me compré la caja, el upgrade Deluxe, boté la caja del Dune Imperium. Y lo tenés como entonces todo. Entonces lo tengo como todo suelto en otra parte. Entonces yo ya no lo podría vender. Entonces, pero es un caso que en mi caso excepcional. Ahora, si tuviese la caja, lo vendería. Esa es mi respuesta. Listo. Ahora, si dos juegos son no tan parecidos, por ejemplo, el Skymines y el Mombasa, que es una reimplementación. Ahí yo creo que podría tener los dos, porque son como temáticas distintas, una más funada que otra, pero yo creo que los dos podrían tener un espacio. Pero está buena la pregunta. Es bueno el tema de cómo nos relacionamos con los juegos que no nos gustaron. Yo en mi caso los trato de vender, juntar estos juegos, después venderlos, porque si no van a juntar polvo y aparte se van a devaluar y después no voy a recuperar tanto. Van a haber otros incautos que lo comprarán. Hay unos que otras personas que les puede gustar. De devaluarse empiezan a... Exacto. Hay de todo ahí. Voy al segundo juego que te quiero comentar, que también es de Sachi and Sachi. No será Machi. The Great Evening Banquet. Mira. Otro juego que me trajo mi amigo Javier Santander, al que nuevamente le agradezco su gentileza. Y este es un juego que me encantó también. Así que los dos juegos de Sachi and Sachi cumplieron con creces. Aparte a mí el artista, que es la Takako Takarai, me gusta muchísimo, como una simpleza muy bella. Y en este juego, en pocas palabras, lo que queremos hacer es sentar a gente, quizás ahí se puede ver, sentar a personas en mesas. Perfecto. Y esas personas son jóvenes, viejos, mujeres y viejas, o ancianos, ancianas,
jóvenes y mujeres, ¿vale? Entonces, esos son los tipos de personajes que hay. Y lo que hacemos básicamente es que hay unas mesas y en cada mesa caben 4 personajes. Y tenemos 6 mesas, si no me equivoco. Acá están 6 mesas, ¿vale? Y en estas 6 mesas que están acá, al medio sale una condición de que tienen que tener los personajes. Entonces, por ejemplo, acá dice un hombre, una abuela y 2 cualquiera. Acá no pueden haber personajes verdes. Acá tienen que unos que tengan copa, porque algunos de estos personajes tienen copa. Y acá arriba a la izquierda, en una columna y una fila, salen unas puntuaciones de final de partida. Ya, ¿de qué se trata el juego? Es súper fácil. Son 9 turnos y hacemos un draft de estos personajes que están acá, donde hay cartas que tienen un número 2, 3 y 4. Entonces esas cartas se revuelven, así como el Silver and Gold, que van apareciendo las cartas de a uno. Acá salen, y ese número que sale es el número de personajes que sacamos de una bolsa que ponemos sobre unos carruajes. Entonces, si somos 4 jugadores, ponemos 4 carruajes, damos vuelta una carta, es un 3, entonces ponemos al azar, sacamos de una bolsa 3 personajes en cada carruaje. Y ahí hacemos el draft. Básicamente, uno saca un carruaje, es como que el carruaje llega a tu fiesta, otro saca otro carruaje, y cuando todos los sacan, al mismo tiempo vamos posicionando los personajes. Es así de sencillo. Lo que sucede es que cuando tú cierras una mesa, es decir, cuando los 4 comensales se sentaron, tienes que puntuar. ¿Y cómo puntúas? Lo que está en la mesa, yo te mencionaba, por ejemplo, acá que estuviese sentado una abuela y un joven, es la condición para que la puntuación sea completa. Si tú no cumples lo que te pide la mesa, te va a puntuar la mitad. Perfecto. O sea, no es una cuestión de puntaje, es una cuestión de condición para puntuar plenamente o a la mitad. Perfecto. Y el puntaje se relaciona como con los personajes que hay. Entonces, a mayor variedad de tipos de personajes es mejor, y a la menor cantidad de colores es mejor. O sea, más colores es peor. Entonces hay un sistema, una tarjetita, que obviamente no te voy a decir todas, pero de combinación. Entonces tú vas viendo, ya en esta mesa tengo 2 amarillos y 2 azules, y hay 3 personajes distintos, y esos me dan ciertos puntos. Entonces hay unas que son más difíciles de combinar que otros. Y eso es todo lo que hacemos. Son 9 turnos en que hacemos eso, y al final hay una cuestión que cuando uno llega a los 10 puntos hace un cambio con una ficha que está en el tablero de puntaje, y al final, aparte, puntuamos los objetivos de final de partida, que te va diciendo que en esa columna tengas personajes de tales colores, o que tengas personajes distintos, o que tengas hombres, o tengas abuelas, qué sé yo. Entonces es un juego básicamente de draft de personajes, donde los vamos ubicando para poder cumplir condiciones de mesa, para que puntúe plenamente, y para ganar puntos como por cómo ubicamos esos personajes y por puntuaciones de objetivos de columna y de fila. Eso es todo. Es súper rápido el juego. Tiene una versión para expertos que no lo he probado todavía. La partida que jugamos, la verdad, todos en la mesa nos gustó mucho, porque son estos juegos, insisto, de que tienen una amplitud de público súper buena. O sea, mucha gente la puede jugar. Un jugón, alguien más con más experiencia, creo que disfruta, porque tiene esa decisión, cómo encajar este puzzle, como, lo ubico acá, no, ubico este personaje acá, o quizás no me salga, vas viendo hay un número de personajes que hay por color, y uno puede ir como no sé si contando, pero vamos teniendo claridad de cómo van saliendo esos personajes, para ver si te conviene no ubicarlo ahí. Entonces tiene como un desafío en la simpleza, digamos, y que creo que es lo que caracteriza a esta editorial. Así que, ¿a qué se parece este juego? Había un juego que se llama Come Sail Away, que es Todos a Bordo, que es un juego donde también sentamos a personajes, pero lo hacemos a través del Mancala. O sea, a través del Mancala vamos posicionando para también cumplir objetivos y hacer cositas. Tiene como un aire similar para los que les gusta Todo a Bordo, entre los cuales estoy yo, que me gustó bastante, pero creo que los dos tienen un lugar en mi biblioteca. Este es más simple. Este lo sentí más simple y más directo. O sea, como que la mecánica de draft, de elegir los personajes y ubicarlos, es como menos machaca cerebro que el Mancala. Claro. Entonces, el Todos a Bordo me parece que es más exigente, pero este lo encontré más limpio. Entonces, para no ser amarillo, teniendo este juego, no tengo la necesidad de querer comprarme el otro. Porque este lo encuentro que puede salir más a mesa con jugones y con no jugones. Perfecto. No digo que sea mejor que el otro, porque no lo tengo tan claro, pero sí te diría que es lo suficientemente bueno y es más limpio que el otro juego. Genial. Así que, muy recomendado. Mira. The Great Evening Banquet. Maravilloso. Ahora cuénteme uno que le gustó. Sí, no, vuelvo saca. Vuelve a sacar. Porque hay otro juego
hecho por The Beer, que ya lleva una colaboración muy buena con los Yama Dice, con Israel Chain. Partieron con Red Dead Cathedral, que para mí es un juegazo, con The White Castle, que es otro juegazo. ¿Cuál te gusta más de los dos? No lo sé. No sé. No. Todavía no lo sé, me gustan los dos. Y creo que se diferencian bastante, son muy distintos y eso hace que convivan perfecto y no se topen. Creo que me gusta más la duración y la sencillez de White Castle, como jugar solo 9 turnos y esos 9 turnos hacerlo. Yo soy eficiente. White Castle Team, aunque los dos me gustan, Sí, pero White Castle tengo como más ganas de querer jugarlo hoy, entiendo. que es la medida que te decía un poco. Sí. Pero el otro es buenísimo. Sí. A mí me gustan mucho los dos. Y bueno, este año salió también en Essen, se lanzó The White Castle Duel, Ah, perfecto. que es el tercer White Castle porque ya salió el primero, el base, después salió la expansión que es Matcha, que no fui tan fan. Creo que es muy buena, pero lo que yo encontraba en una experiencia de 40 minutos de solo 9 turnos, casi como Eurofiller, me lo sacó de esa casilla y me lo convirtió en un juego mucho más pesado. Quizás escucharon a los comentarios de la gente que reclamaba que era muy corto la Sí. cuestión, Pero se fueron al otro extremo. pero quizás lo desnaturalizaron. Sí. Puede ser. Y ahora salió The White Castle Duel. Se fueron para el otro lado. Se fueron para otro lado. Que cuando yo escuché que venía, dudé mucho. Primero porque The White Castle para 2 jugadores es increíble. Es buenísimo. Es buenísimo para 2 jugadores. No le veía la necesidad de... Escala súper bien The White Castle. 2, 3, 4. Funciona perfecto. Es verdad. Y es lo mismo que pasó cuando salió el Azul Duel. Que decía, pero si Azul es buenísimo para 2, ¿por qué? Splendor Duel. Hay como toda una corriente Hay una de duelo. corriente. Están muy de moda. Entonces estaba medio escéptico. Pero sabéis que lo he jugado como 8 veces ya. O sea, Y los números hablan por sí solos. Los números por sí solos encuentro que es una maravilla. ¡Wow! Pero es que me dejaste mal con Sí, esto. maravilla. Creo que también es de mis juegos favoritos del año. Así de mucho me gustó. Es bastante... Eso lo dice todo. Es bastante diferente. Es cuando llegamos a algo bueno en un juego. Sí, que suene. Sería de aprobación. Es bastante diferente de White Castle. Comparte el lenguaje, comparte lo mismo, comparte, no sé, ok, esta acción que tiene el mismo icono, la acción del castillo, esta acción de acá, el campo de entrenamiento, esta acción de acá, jardineros y campos de arroz. ¿Y en qué se diferencia? O sea, ¿qué nuevo? Yo que he jugado como más de 10 veces de White Castle, me siento y que digo, wow, por esto se justificó que hicieran este juego. Sí. ¿Cómo lo definiríais? Es un ida y vuelta de colocación y recogimiento de trabajadores. Vamos a jugar 2 rondas. En cada ronda vamos a tener 6 fichas de diferentes colores, que son 3. Y alternadamente vamos a colocar estas fichas en un espacio en el tablero. Siempre ese espacio va a estar entre 2 acciones diferentes, entonces las puedo desencadenar en el orden que yo quiera. Puedo desencadenar esta primero, que me da los recursos para hacer la otra, etc. Hay harto de programación. Buenísimo. Y así vamos a estar jugando alternadamente 6 turnos intercalados, y cuando ya hemos colocado, y bueno, hay reglas de colocación. Por ejemplo, yo nunca puedo, como son de 3 colores diferentes, yo nunca puedo colocar un color sobre otro color igual. Tiene que siempre estar distinto, y máximo cada lugar de colocación tiene un piso máximo de 3 de altura, porque son los 3 colores que hay. Nunca puedo repetir color, y siempre tengo que... Y además hay un tema muy bueno con Vero, que también existía en The White Castle, que es cuando tomáis el lado más chico del puente, que se desencadenó una linterna. Acá lo que te desencadena esa linterna, que es muy entretenida, es que donde yo coloco ese mono, se coloca un peón negro sobre un naranjo, desencadena la linterna naranja. Entonces también importa mucho el color. Sobre cuáles colores me coloco, además de qué Genial. acciones están a mi costado. Entonces, hay un ida, en que vamos a colocar alternadamente los 6 trabajadores, y después de haberlos colocado, y que ya está la suerte echada a la olla, porque esos son lugares que se ocuparon, viene la vuelta. Y la vuelta es recoger cada uno de ellos alternadamente. En media hora lo juegas completamente, son 12 turnos. Espérate, y al recogerlo haces una acción. Sí, lo mismo. Recojo hago la acción que está entre medio, pero ahora lo que desencadeno como linterna es la linterna que recogí. No donde yo me coloqué, sino la que recogí. ¡Wow! Y está súper elegante. Es un juego muy, muy, muy elegante. Me encantó. Oh, me llamó demasiado la Para mí atención. es un 8.5, así de bueno. Yo sé que hay gente que no le gustó tanto porque es muy... Que también he escuchado la misma crítica con The White Castle. Siempre hay una jugada que está más o menos cantada que hay que hacer. Como, ok,
Si yo tengo mi linterna del color naranja súper desarrollada con una hilera de 5 cartas, siempre voy a tratar de activar la linterna naranja porque me va a dar muchas cosas antes de empezar a ejecutar la acción. Y con The White Castle también pasa un poco, que siempre uno quiere tomar el dado de la izquierda del puente porque es un bonus muy importante. Pero a mí no me molesta eso. O sea, es una construcción de motor que se hace uno y también está el bloquear. Ok, yo sé que la Dani, que lo juego mucho con ella, quiere la linterna negra, entonces voy a empezar a tratar de quitársela o colocársela en lugares que no son con tan buenas acciones, porque también voy a colocar mis linternas de esos colores. Entonces está los ese... malulos, por los malulitos. Exacto. Y nada, juegazo. Me encantó, muy elegante, solo media hora de partida, 15 minutos de ida, 15 minutos de vuelta. Y nada que decir. ¿Ya sabéis lo que tenemos que jugar la próxima vez que nos veamos? Me sorprendió porque se diferencia mucho de White Castle. De hecho, me voy a meter a ver si está disponible. Sí, yo que tú me lo compré. No, es de esos juegos. Mira, es de esos juegos. Gran recomendación. A ver, ¿qué te puedo contar? Ayer estrené este jueguito que está acá. La sensación de Essen. La sensación post-Essen. Kingdom Crossing. Sorry, we are French. Sorry, we're French. Sí, buena editorial. Y esta vez que pidan perdón. No. ¿Que pidan perdón? No, son muy simpáticos, pero no, hacen buenos juegos. Sí. Ahí como se verá. De este juego, ¿cómo me habrá gustado o no? Vamos a ver. Me encantó. Me encantó, me encantó. Me encantó. Me encantó. Oye, jugué Kingdom Crossing. Ya había escuchado que era bueno. Había leído algunas cositas del juego. Lo que me había llamado la atención a priori era que era un juego que se presentaba simple, es decir, con no muchas reglas, pero que la apariencia engañaba porque tenía un buen desafío. Claro. Y con esa primicia, mi querido amigo Felipe Campos, más conocido como el Meeple chileno, que es bueno para hacer compras al extranjero, luego de haberme decepcionado en un par de compras donde no logró comprar el juego, hasta que la tercera en la vencida me parece que fue, y me trajo Kingdom Crossing, se trajo una copia para él, también me trajo el vivo, que lo jugamos, y te anticipo que ya lo jugué a 4 jugadores, que era lo que habíamos mencionado, que tú decías es mejor a 4, y te diría que sí, es mejor a 4 jugadores. Y jugué Kingdom Crossing. Me vi un video primero, esto todo fue ayer, en las pizzas lúdicas, me vi un video, el video en YouTube de explicación, 17 minutos. Ah, cortito. Cortito. Claro. Me leí el manual, no me demoré tanto en leerme el manual, y destroquelé el juego, lo ordené y llegué a las pizzas lúdicas. Llego a las pizzas lúdicas, vamos bien en el tiempo. Llegué a las pizzas lúdicas y en la mesa estaba don Javier Santander, su señora La Pilo, y estaba don Ludo Manu, que me alegra mucho que esté yendo a las pizzas lúdicas y frecuentarlo como jugador. Gran jugador, me ha agradado mucho compartir con él en las mesas. Primero, ¿qué me pareció? Genial, me gustó mucho. Me gustó bastante, tenía altas expectativas por la primicia que te conté, porque es una editorial de renombre y porque los autores, que son italianos, y no es porque yo tengo una afición especial, una cercanía del cuore con gli italiani, son los autores de un juego que me gusta mucho, que te dije la otra vez que jugásemos, pero el tiempo escasea, pero las instancias se van a generar, que es Sanguo. Perfecto. Son los autores de Sanguo. También de Sorry We Are French. También de Sorry We Are French. Entonces, este juego, ¿de qué se trata? Se trata de que queremos construir un octavo puente, eso es como la teoría. Y hay una especie de mundo, no sé si se verá en esta, bueno, se va a ver en el tiro de cámara, pero hay como un mundo que tienen como distintas regiones. Y en estas regiones hay puentes que las cruzan. Hay varios puentes, hay específicamente 7 puentes. Entonces, ¿cuál es la idea del juego? No les voy a contar, por supuesto, todo el juego. La idea del juego es que seleccionamos acciones que vamos a jugar en 4 rondas y en cada ronda jugamos 4 turnos. Por lo tanto, vamos a jugar 16 turnos. Y en cada turno tenemos al inicio 6 acciones que podemos elegir, que son unas losetitas, y que al elegirlo la pasamos de la izquierda y a la derecha. Al medio en tu tablero personal tienes 4 tracks, que son en 4 colores, que los vas a ir avanzando, que no son recursos, se ven que son recursos, pero no son recursos para pagar nada, sino que son para ir avanzando en un track que vamos a ir pasando unas ciertas estrellas que tenemos que comprarlas y ubicarlas en nuestro tablero, pero en definitiva estos 4 colores son los 4 colores de cartas que queremos comprar y solapar arriba en nuestro tablero. Y en ese track vamos a avanzar y al final de la partida, dependiendo de cuántas estrellas hayamos pasado en un color, va a ser nuestro número multiplicador por el número de cartas que hayamos comprado en ese color. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la idea del juego? La idea del juego es que en tu turno tú eliges una de tus losetas de acción
que tiene un número y en algunos casos un beneficio. Del beneficio no me voy a detener porque es un beneficio inmediato, dinero, cosas así. Y el otro es el relevantísimo. Hay dos losetas que tienen un 1, una que tiene un 2, una que tiene un 3, otra que tiene el símbolo de la reina y la otra creo que son 3-1. Y ese número son patitas. Tú tienes unas patitas que están en tu tablero, que son las patitas que tú tienes que dejar en los puentes. Entonces tú tienes un token de tu monito que parte en un lugar de una de estas regiones que están separadas por puentes, y tú, por ejemplo, eliges la loseta con un número 2, la pones a la derecha y tienes que coger obligatoriamente 2 patitas y mover a tu monito hasta que haya cruzado 2 puentes y dejarlo en una región final. Perfecto. Y tienes que marcar con tu patita los puentes que cruzó. Claro. En la región que tú llegas hay cartas para comprar. Hay muchos mazos de cartas, cada mazo es como especial, que te ofrece una cuestión determinada. Y tú tienes que tener dinero para comprar esa carta. No puedes llegar a una zona donde no puedas comprar una carta. Compras la carta son de 4 colores, otro color que es distinto que es de venado, o cartas de estructuras que las pones abajo. Las de estructuras son como de ingresos y las de arriba te van dando un beneficio en la fase de mantenimiento también, que es como de ingresos y inmediatas. Siempre inmediatas y después de ingresos. Vas haciendo como una máquina, ¿ok? Y te sirven las de colores para apuntar al final. Hasta ahora suena como algo más o menos sencillo. Elijo una carta, cruzo puentes, elijo una loseta de acción, cruzo los puentes, dejo las patitas, compro la carta, la solapo y le toco al otro jugador. ¿Dónde está el desafío? ¿Por qué aparentemente es un juego liviano y no lo es? Porque tú nunca puedes cruzar 2 veces el mismo puente. Entonces, tú no puedes ir a una región y después decir, no, me devuelvo a esa por esto. Entonces, hay algunas regiones que tienen más puentes para entrar y salir, otras que tienen menos. Entonces, se te van como acortando las posibilidades de movimiento, y quizás esa carta donde querías llegar no la vas a poder lograr. ¿Ese puente está bloqueado por esa ronda solamente? ¿O por esa ronda. Claro, al final de la ronda recuperas todos tus cositos. Y hay una opción de que puedas poner las 7 patitas que tú tienes, porque hay como una regla muy bacán que me gustó mucho, muy buena, que hay como un globo aerostático, que si tú comienzas tu turno o terminas tu turno donde está este globo aerostático que se va a ir moviendo, tú puedes pagar 3 o 10 monedas dependiendo si tú estás en el lugar donde está el globo aerostático o lo traes a donde estás tú, donde tú puedes moverte a una región distinta y luego hacer la acción. Perfecto. Y esa te permite poner todas las patitas porque eso te da un bonus de puntos de victoria. Entonces, en definitiva, ¿de qué se trata Kingdom Crossing? De un juego que tú tienes que básicamente comprar cartas, que te armen una máquina, subir en tracks para puntuar por las columnas de las cartas, pero esos movimientos que haces, planificar la ruta con esas limitaciones que tú mismo te vas haciendo y con cartas que siempre te ofrecen algo súper interesante para comprar. Detalles menores. Hay unos pajaritos que son de colores que se ponen arriba de las cartas y te dan un bonus especial. Y a su vez tenemos un tablero que está al lado donde hay, en primer lugar, 6 objetivos comunes que cuando tú los cumples pones una ficha de puntaje. Entonces también ahí tenéis como no solo comprar cartas por comprar y subir tracks, sino también objetivos comunes. Y a su vez, objetivos personales, que hay distintos momentos del juego que los vas a ir sacando, entonces también te van a ir guiando con los puntajes. Entonces tú puntúas por las cartas en tus columnas, dependiendo de cuánto avanzan los tracks, puntúas por las cartas de estructuras que están abajo, considerando el marcador de los 4 tracks que se movió menos, que sirve como multiplicador, puntúas los favores de la reina, estos objetivos comunes, y puntúas los objetivos privados, y con eso ver los puntos de victoria. Me gustó muchísimo porque es un juego que es de pocas reglas, lo pasas bien. Lo único pero que te diría, para no decir que todo es bueno, es que primero no creo que sea una muy buena idea jugarlo a 4 jugadores, porque no sé si lo intuiste, pero como tú tienes que pensar la ruta más ideal, hay harto entreturno porque hay harto análisis-parálisis. Sí. Entonces ayer a 4 jugadores la primera mitad fue como, este juego está fluyendo muy rápido, y yo era porque todos estamos como entendiendo el juego, pero una vez como que lo entendimos, vimos como la repercusión del turno, como el peso del turno. Y si hay jugadores que son más propensos a la AP, entonces si en tu grupo hay gente que es bueno para la AP, te diría, no los invites, no sé, o adviérteles. Claro. Y segundo, a 4 jugadores no sé si es tu número ideal. Después, de hecho, lo corroboramos que 3 era su número más idóneo. Perfecto. Pero independientemente de eso, que puede ser algo que puede bajar la experiencia de juego, creo que como juego, como propuesta, es distinta. Buenísimo. Es novedosa
y te genera un desafío. Te genera, lo que a mí me gusta mucho, es sentir el costo de oportunidad en tu turno. Como, voy a ir ahora, porque ahora yo quiero esta carta y no quiero que otro la tome, porque yo veo que ahora tomo esta carta y voy a cumplir antes este objetivo. Una pura cosa que se me olvidó mencionarte, que creo que es relevante. Hay un track de ingreso, que cada vez que te sale una monedita, tú puedes ir avanzándolo. Pero también, cuando te sale la monedita, en vez de avanzarlo, que te da punto al final de la partida cuán lejos quedaste, puedes decidir llevarlo hasta 0. Sí. Y abajo sale un número de monedas. Entonces puedes ir avanzando ese número de ingresos y realmente te ves con pocas monedas y puedes tirarlo atrás y tener monedas. Claro. Y todas las acciones que tú haces, tienes una alternativa, que no es trabajar, que es work, que es la acción de moverte y bajar las patitas, sino como que es perder el turno, no la ronda, no te sales de la ronda, y dejarla a la derecha y ganar dinero. Perfecto. Porque la verdad es que el dinero escasea. Así que Kingdom Crossing, creo que los buenos comentarios que se había recibido el juego creo que son súper justificados. Yo creo que va a estar nominado a juego, no sé si experto, ganador. Le tengo mucha fe, sobre todo porque Sorry We Are Friends siempre ha hecho muy buen lobby para esos premios y por lo que he escuchado y he visto, está ahí candidato. Pensaría que lo va a sacar Maldito Games, no lo sé, pero es como un juego que pensaría que lo vayan a sacar. Claro. Dependencia del idioma, 0. Creo que Tranquis son los que han sacado más juegos de esta editorial. Mira, para el español, así que yo estaría atento a eso. Hay que estar atento. Vimos ayer en la BGG y todavía no había anunciado ninguna editorial en español, pero si es que tú que estás viendo el video o escuchándolo, te interesó, hoy por hoy hay copias en Philibert y puedes comprar. Va a costar más caro que digamos esperar, obvio. Pero si es que te cuesta manejar la ansiedad por jugar una novedad y una novedad que está buena, anda y cómpralo en Philibert porque es una muy buena opción, recomendadísima. Genial. A ver usted. No, continúa tú, Diego. ¿Sigo yo? Sí, dale, con todo. Listo, seguimos. Este también está bueno entonces. Este está buenísimo. Esto es un juego que es una experiencia lúdica que viví y que te la quiero comentar. Y no solamente te lo quiero comentar, sino que te quiero dejar invitado a que la vivamos en conjunto con la Dani, quizás con la Cami, con el Feño, con otra persona, un grupo grande. Perfecto. Porque te quiero contar Role Oculto, que hace como 3 semanas atrás jugué por primera vez Blood on the Clock Tower. Buen nombre. Dicen que es el juego definitivo de Role Oculto. Había hartos comentarios que antecedían mi experiencia de esta partida. Que dicho sea de paso, fueron 2 partidas y te quiero contar un poco cómo fue mi experiencia porque fue realmente significativa, bonita. Y he visto que este juego se ha jugado, hay muchos videos en YouTube de influencers españoles que están grabados jugándolo, que está súper entretenido, pueden verlo. Está mi chiqui que hace de Master, está el de... ¿Cómo se llama la cuestión del Hobbit? ¿Cómo se llama? No me acuerdo ese compadre. Hay hartas personas de los como influencers españoles, gringos, en fin. Y también había visto que se habían hecho partidas, onda en Periscopio, los de unas cuentas de Instagram chilenas que también habían hecho partidas, en fin. Entonces estaba con muchas expectativas y me invitó la Raco, que me dijo que hizo un grupo de gente que consideraba que fuese como entusiasta, bueno, para hablar y no tan plomo, o sea, más livianos de carácter. Lo último, no estoy tan seguro de mi persona, pero valoro que me haya considerado así. Bueno, la cuestión es que ella organizó todo y quiero partir con esto porque se preocupó tanto de la experiencia que todos viviésemos que creo que fue muy... O sea, primero eligió gente que ella en su conocimiento dijo, ¿sabéis que estas personas jugando esto lo van a pasar bien? Claro. Entonces yo te diría que eso es un aspecto estudio de la gente. Claro. Y eso yo creo que para este juego, que ya te voy a contar de qué trata, está súper bien pensado y yo lo recomendaría de todas maneras que hacer lo mismo. Segundo, eligieron un salón de eventos de un edificio de su primo, donde estaba el salón de eventos listo, dispuesto, con mesa. Luego hicimos completo, llevábamos bebidas, jugos y un elixir que permitía la desinhibición. Había algo de alcohol. Entonces había un pisco sour, habían cervezas. De hecho yo pregunté antes, oye, porque nos juntamos a las 4 de la tarde un domingo, oye, ¿se pueden tomar cerveza? No, obvio que sí, porque era un buen gatillante. No es que yo quiera aquí hacer una arenga para que todos beban alcohol, pero para este tipo de juego, funciona. Un poquito como la película Drunk, que es muy buena, buenísima, que es hermosa esa película, que se tomaban siempre una microdosis de alcohol como para mantener mantener 0,5 el nivel de alcohol. Sí, como que lo habían estudiado, digamos. Gran película, qué maravilla. La escena de baile es mítica. Bueno,
Y estaba todo listo dispuesto. El grupo fueron 12 personas. Tienen el roleo oculto. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? No, 12 personas y jugamos 2 partidas seguidas. Brutal. Pero la segunda fueron de 9 y se sintió que no fuese de 12. O sea, yo diría que el mínimo es 12. Creo que pueden ser hasta 20. Así de fuerte. ¿De qué se trata este juego? Ya que están tan interesados, espero. Primero, ¿qué me pareció? Una de mis mejores experiencias lúdicas que he tenido en casi 10 años como jugador de juegos de mesa. Porque este juego es una experiencia. O sea, uno tiene que ir a entregarse, a abrazar una experiencia distinta. No es a sentarte a una mesa donde tú vas a gestionar cosas, donde tienes que ver cuál es la jugada más eficiente. No. Aquí tú vas a desempeñar un papel con un objetivo determinado. ¿Por qué? Porque en este juego, de roleo oculto, bebe del mismo río, de la misma fuente de los lobos hombres lobos de Castro Negro. Yo lo definiría así: es un hombre lobo con mucho esteroide y muy deluxificado. Perfecto. Ahora, uno podría preguntarse, ¿vale la pena pasar de 15, 20 mil pesos o euros o dólares, lo que sea, a 180 mil, 180 euros, que es lo que vale en Chile? Increíble. Yo diría que si te gusta el género y piensas que lo vas a jugar harto, sí. Mira. Yo diría que sí. Es mucho dinero. Sé que es una recomendación que implica un gasto importante, pero mi conclusión es que se justifica. ¿Por qué? Porque está muy bien pensado el juego. Se trata de que hay algunos personajes que son como los aldeanos y otros que son los esbirros de un demonio. Hay un personaje que es el demonio que todas las noches mata a un personaje. Entonces hay como una especie de cuenta regresiva, ¿vale? Y a su vez, ese demonio tiene unos esbirros. Esos esbirros tienen como un poder de esbirros, pero lo interesante es que también se les da un poder de aldeano como de pantalla. O sea, el demonio en un momento de la ronda, de las rondas que son muchas, le puede pasar a un esbirro un poder de aldeano. No es un poder, es como un relato, una narrativa. ¿Por qué? Porque para que mientras están hablando sea más difícil descubrirlo. Claro. Esa idea la encontré genial. O sea, como que te dan al tiro un rol. Porque en los juegos que tú eres un personaje malo y no te dan como una narrativa de bueno, como que es difícil actuar, digamos. Acá está eso. ¿De qué se trata? El juego se trata es que en cada día tú tienes una fase de noche y una fase de día. En la fase de noche, guiada por un máster que inicialmente te pasa un personaje y ese personaje tiene una habilidad especial. Cada personaje tiene una habilidad especial. Algunos y que muchas se activan en la noche. Entonces, y esas habilidades, a grosso modo, tienen que ver con el conocimiento parcial que tú tienes de quién es quién, para poder deducir. Tú puedes decir quién eres, pero otra cosa es que te crean, ¿cierto? Porque los otros pueden mentir. Y la gracia es que en la noche, guiado por el máster, él va guiando. Primero, los malos saben quiénes son entre sí, primero. Y los buenos no saben quiénes son entre sí. Y en la noche se van activando de algunos personajes habilidades. Entonces el máster va tocándote así, no sé, por el hombro, qué sé yo, y tú abres los ojos, entonces tú activas tu habilidad. Entonces, por ejemplo, es saber entre dos personajes si unos son malos o no. Entonces tú así apuntáis a dos y él te dice sí o no, no sé. Perfecto. Hay una cuestión que es impresionante, es que hay varios como estilos de juegos, pero el que jugué yo, que no me acuerdo cómo se llamaba, hay un personaje que se llama el borracho, y esto lo encontré genial como idea de diseño. Que es, imagínate a ti, que eres un aldeano, que te doy un poder y que tú crees que tienes ese poder y tienes una narrativa de poder y todas las rondas en la noche el máster, tú activas el poder y el máster te dice sí o no, pero todo es mentira porque detrás de eso, y solamente lo sabe el máster, por un sorteo que hizo el máster, tú eres un borracho. Entonces tú crees que tienes un poder porque estás borracho, pero esa activación es infértil. Una locura lo encontré, porque les genera como también un caos, una incertidumbre a todo ese momento. Bueno, después de que se activan los poderes viene la fase más entretenida, diría yo, que es la fase de día. ¿Y qué es lo que sucede? Es un momento libre, donde tú vas y te paras en grupo, hablas entre todos, te vas a hablar con una pura persona, entonces como que uno se va moviendo por todo el espacio. Es mucho más vivo que hombre lobo. Mucho más vivo, uno se va moviendo, va conversando, y el máster va guiando un poco esta cuestión, pero en un momento corta esta situación. Los pone a todos en círculo, les dice si quieren todos hablar algo, porque tú ahí podrías decir, oye, tú, José, dijiste esto antes, ahora estás diciendo esto otro, no sé. Y luego la aldea entera, con todos, los buenos y los malos, hacen un voto para matar a una persona. Y ahí se vota, hay un sistema de mayorías de cómo se va votando, y cuando tú nominas a alguien, imaginemos que yo nomino a una persona, tú tienes que argumentar de por qué esa persona. Y el otro
puede Claro, defenderse. réplica. Y en esa réplica ha sucedido y sucedió en la partida de acá, que alguien que era malo convenció de que no era malo. ¿Por qué? Porque como tenía un poder que en verdad no existía, pero tenía una narrativa de poder, era súper interesante cómo se lo sacó, digamos. Bueno. Y luego de eso, matan a esa persona, y acá viene otra regla importante. Es que esa persona no queda fuera de la partida. No queda eliminada, porque puede seguir interactuando con todos los personajes. Lo único es que su poder ya no está más activo, Ya. pero puede seguir hablando en todos los días votar? y le queda un voto ya. para toda la partida, que lo Perfecto. puede utilizar en un momento Específico. específico. Ya, perfecto. Entonces, esa otra decisión de diseño de que no sea con eliminación lo encontré Sí. genial. El juego termina o cuando maten al demonio, y ahí normalmente hay un esbirro que cuando matan al demonio como que se transforma en demonio, como que tenéis que matar 2 veces. O el demonio puede matarse a sí mismo para pasarle su calidad de demonio a otro por si lo van a pillar, no lo sé. O sea, puede suceder. O que ya sea imposible de que por la cuenta regresiva ya no puedan matarlos por los votos de mayoría. Claro. Porque recordemos que en el día la aldea mata a uno y en la noche el demonio mata a uno. Y el demonio no puede ser tan evidente que mata. No, tiene que pasar. Eso es un resumen más o menos, pero te quería contar porque la experiencia que yo tuve fue súper buena. Como 2 partidas lo pasé genial, el grupo estuvo buenísimo. El máster, que es un máster que después hablé con él desde como 15 años de experiencia en rol, entonces como que tenía experiencia mastereando, el lugar fue idóneo, la experiencia fue súper buena y estas pequeñas cosas de diseño que te mencioné, entre el borracho, la votación, que no hay eliminación, la narrativa a los malos, creo que cuajan en un juego que la experiencia está súper entretenida. Y yo terminé después de las 2 de partida como con mucha alegría, así como que, no sé cómo explicarlo, mi sensación fue como que agradecí el hecho de haber vivido una experiencia así, con la gente que la viví, fue como, por eso, como que, qué bonito haber vivido esto, como tan distinto a los juegos que juego normalmente y haberlo pasado tan bien, así que a veces la raco ve el programa, a veces lo escucha, súper agradecido de que me hayan considerado. Y de verdad creo que es una súper buena experiencia. Puede ser grupo dependiente, sí, porque son estas experiencias que son más tiradas a lo social que a lo racional. Claro. Entonces, ese es un problema, no lo sé, o sea, es parte del juego. Entonces pensaría que uno tiene que buscar esa instancia. Pero no es para todo el mundo. Eso no es para todo el mundo. Con un traguito ayuda bastante, y lo digo en serio. Y espero que próximamente, yo ya estoy hablando con la Raco, vamos a jugar una partida y usted quiero que vaya, bueno, para que lo pasemos. Invítame, Andrea, yo estoy ahí. La vamos a pasar genial, bacán. me imagino que sí. Buenísimo. Así que Blood on the Clock Tower para mí aprobadísimo, y no tengo mucha experiencia en juegos de rol oculto. He jugado Secret Hitler, Avalon, ¿cuál es el otro? El Coop, La Resistencia. Secret Hitler me gusta mucho, pero como experiencia lo pongo como mi juego favorito de rol oculto. Llegó al top 1. Con todo lo que significa, juntar gente y Sí. todo, pero como experiencia relevante me gustó mucho. Buenísimo. Así que eso te puedo contar de ese juego. ¿Sigo disparando yo? Sí, pues dale, porque quiero escuchar lo que se viene. Y aquí sí hago la introducción. Vamos. Vamos a comentar por segunda oportunidad. Así que ahora van a hacer mis comentarios. Ajá. Y ahora vamos a hacer una ida y vuelta, porque ahora sí puedo decirles, porque ustedes pueden ver que les quiero dar mis impresiones de Luthier. ¿Cómo vamos en tiempo? Vamos bien. Luthier, juego que me llegó en Kickstarter hace 2 semanas atrás. Ya le he dado 2 partidas. La primera fue contigo, que vamos a comentar un poquito. La segunda fue unos días después a 3 jugadores. Que me llegó este Kickstarter con todos los upgrades de una persona tan golosa como yo. Lo más deluxificado posible. Lo más deluxificado posible. Me llegó sin aduanazo, lo cual fue ocasión de celebración. La celebración salió el aduanazo. Tanto celebré que me gasté el aduanazo que no pagué. Imagínate. Mira, venía con Aura por el juego, ¿no? Venía con Aura. A ver. Sí. Qué maravilla. Uno podría estar todo el día así como con esto. Bueno, ¿y esto cuánta utilidad tiene el juego? No tanta, pero igual es necesario tenerlo. Luthier, 2 partidas. La primera a 4 jugadores, la segunda a 3 jugadores. Mi impresión es que el juego me gustó bastante, me gustó mucho. La primera vez que lo jugamos contigo, con la Dani, con Jalea, con Jelly, lo jugamos los 4 y no lo jugamos con el ensayo. No. Eso es lo primero que podemos hacer, como
digamos, una contraposición entre tu experiencia previa y esta. De hecho, en un momento, yo me había estudiado las reglas hasta cierto punto porque no había tenido mucho tiempo, sabía que tú habías jugado el juego, y yo propuse, bueno, ya, de hecho la Dani propuso, ya que estamos en esta situación, hagamos el ensayo, y tú, no, veamos cómo lo logramos sin el ensayo. Y fue una explicación bien interesante. Yo no había vivido nunca una experiencia así y me encantó, la verdad. Me gustó mucho. Me acordé ya. Porque la explicación que yo creo que yo logré explicar como tenía más o menos claridad de 3/4, mientras yo explicaba, el José iba apuntando con la batuta los espacios, los lugares donde iba explicando, o iba reforzando algo preciso que yo no había dicho, o era algo como que importaba para el juego, y después ya agarré vuelo y la parte final, básicamente vi lo que se trataba, lo expliqué. Entonces fue una explicación bien sui generis porque fue como una explicación de 2 personas, pero salió súper buena, a mí me gustó, la encontré bien buena. Luego jugamos el juego. Ya hablamos de qué se trata el juego. Yo, 2-3 palabras para quienes no lo saben. Es un juego que somos una familia de luthier, que queremos hacer es reparar, construir instrumentos, reparar instrumentos, hacer interpretaciones con instrumentos. Todo eso por pedidos que nos hacen los mecenas. Imaginémonos esto, más los mecenas son como contratos, claro, que tienen un track de paciencia, que es como el tiempo en el cual nos tenemos que demorar a hacer aquellos que nos encargan. Pero la gracia del juego, aparte que es bellísimamente ilustrada por Vincent Dutret, que me encanta, que encuentro que todos los recursos son hermosos, las cartas son lindas. Es un lujo. Es un lujo, la temática es hermosa, personajes, músicos, mecenas de distintas épocas. Realmente la estética no me voy a detener tanto porque creo que habla por sí sola. O sea, es todo lo que a mí me gusta de un juego de mesa. Sí. La paleta de colores, las ilustraciones, la iconografía, o sea, un trabajo cuidadísimo de Paverson Games, así que creo que eso lo quiero destacar porque me parece que es realmente brillante. Pero el juego tiene como mecánica principal es una especie de colocación de trabajadores que tú vas ubicando en unas fichas que tienes un 1, un 3, un 5 y después vas a tener un 2 que vas a agregar y después un 4. O sea, las primeras 3 rondas vas a jugar 3 turnos, o sí, las primeras 2 rondas, son 6 rondas. O sea, de las 2 a 3 te expliqué. Sí, entonces juegas 2 con 3, después 2 con 4 y creo que una con 5. Sí. Entonces se va haciendo más largo el juego después. Pero entonces tienes fichas. En el inicio, digámoslo solamente así, un 1, un 3 y un 5. La idea es que en orden de turno, que la gente se pelea en orden de turno, tú ubicas una ficha en una zona del tablero que quieres que se active. Las zonas son, voy a sacar instrumentos, voy a reparar instrumentos, voy a hacer interpretaciones, o voy a tomar mecenas, o voy a ir al palco para cambiar el orden de turno o hacer las puntuaciones de final de partida. Eso en resumidas cuentas. O ubicarte en tu tablero personal, que es para hacer el desbaste de un instrumento, que básicamente es darle forma al instrumento, o hacer la parte de perfeccionamiento del instrumento, que es afinarlo y dejar los detalles. Esas son las zonas donde te puedes ubicar. En tu tablero o en estas 5 partes del tablero general. Y también hay un mercado que... Exacto, que no te ubicas con una ficha, pero es una acción que tú puedes hacer en tu turno. Exacto. La onda del juego es que tú en tu turno pescas la ficha, eliges y que ese número es una potencia de la ficha. No es las veces que haces la acción, sino su fuerza. Sí. Y la ubicas boca abajo en una zona y le toca al otro jugador. Y así hasta que todos ubicamos todas nuestras fichas. Sí. Y luego, en la fase de resolución, el que tiene orden de turno indica con la batuta una de las zonas a activar, pudiendo ser una de las suyas o pudiendo ir al mercado, pero la parte, el chicha del juego es cuando se activa las comunes. Las comunes, la activa y se dan vuelta las fichas y se van activando esas acciones en el orden por la potencia. Cosas que son interesantes es que hay unas fichas de ayudante de valor 1 que no las puedes ir a tomar al mercado, que tú las puedes incluso agregar. Son 3 que le suman 1 de potencia a la ficha y puedes juntar las 3 y agregarlas, por ejemplo, a un 5 y puede ser un 8 de potencia. Y que tú ejecutas la acción y la acción, si tiene una ficha de 4 o más, pudiendo ser ese número con los ayudantes, es algo extra. Hace una cuestión extra, que está súper bien pensada, esa parte a mí me encanta. Sí. Eso es el centro y el core del juego, que tiene que ver como con el sentido de oportunidad, es como esa especie de subasta, llamémoslo así, como que tú estás viendo lo que los otros quieren. ¿Qué tan desesperado estoy por ejecutar primero una acción o puedo esperar porque voy por una acción más pasiva? Exacto, hay acciones que necesitas hacerlas antes que otras, o sabes que voy primero al mercado porque así tengo los recursos, y todo eso con una temática que creo que está súper bien implementado, porque en el fondo hace todo sentido. Saco un instrumento, lo llevo a mi mano, después lo bajo. Un instrumento como exacto. Lo llevo, después le pongo los recursos, después lo paso para allá. Con eso cumple lo que me piden los mecenas y a su vez los mecenas me piden que interprete. Entonces hago una interpretación,
en una de las zonas y cuando haces la interpretación, ahí tiras los daditos y estos son los números que le suman a la potencia de tu Claro. ficha para poder lograr algo, o reparas instrumentos, que también es lo que quieren hacer los mecenas. Sí. Y en eso estamos 6 rondas. Ujú. Esa es la explicación más o menos general del juego. Eso es lo que hace especial el juego. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó con el juego? Primero, creo que el tiempo no lo sentí. No se siente. El tiempo para mí como que se detiene, digamos. Y después uno dice, concha. Pasaron 4 horas y media. Chuta. De hecho, esa partida fue curiosa. A mí me gusta siempre ver estas cuestiones porque son como, ¿qué nos pasó a nosotros? Ustedes llegaron, comimos unos tacos, conversamos, nos pusimos al día, qué sé yo, y partimos tarde. Sí. Terminamos 3 de la mañana. Fue algo Duró como insólito. 3 horas y media. La partida duró como 3 horas 40 minutos y éramos 4 jugadores. Sí. A mí de hecho, tú mismo cuando me hablaste la primera vez que lo jugaste, me hablaste de alrededor de las 5 horas. De 4 a 5 horas, claro. Y mi expectativa y mi forma de sentarme a la mesa fue, bueno, si son 5 horas, son 5 horas. Ya el juego me lo compré. Sí, pues. Pero pasar de 5 expectativas a 3 y media fue bastante bueno. Fue una buena noticia para mí. Cuando lo jugué a 3 jugadores fueron las mismas 3 horas y media. Ya. Yo pensé que iba a bajar, Claro, pero no bajó. Por las mismas 3 horas y media. Otra cosa que te puedo decir, el tiempo se detiene para mí. Creo que el juego, lo innovador es que, primero, o lo que lo hace bueno para mí, primero es que esta cuestión de cómo vas potenciando la acción o hacerlo más potente en este contexto de como que hay que activar una, otra después y pelear por orden de turno, como que me genera como una tensión que está buenísima, como que encuentro que está súper interesante esa idea. Y segundo, creo que la temática está tan bien implementada en el juego que también me divierte mucho el juego. O sea, como que todo el juego estoy interesado en lo que estoy haciendo, ¿cachai? Estoy como interesado en el instrumento que estoy sacando, interesado en mejorarlo. La explicación, yo en la segunda partida me cronometré. Perfecto. Y me vi un video de nuevo. Después de haber jugado el juego, me vi un video de nuevo. Me leí el reglamento de nuevo. Entonces dije, seteé el juego antes. Una cosa que yo aconsejo porque el juego tiene harto seteo. Entonces, cuando llegaron las otras 2 personas, que fue Franco y Benavente. ¿Fue Franco? No, Franco no fue el de Luthier. Fue Franco, fue Benavente y... Uy, ya no me acuerdo quién fue el otro. Nos sentamos a jugar. Estaba el juego seteado. Estábamos listos para jugar. Y partimos. Explicación, la hice a todo dar 50 minutos. ¿Sabes? 4 horas y media. 50 minutos de explicación. Claro, se le hizo una explicación. Tratando de hacer lo mejor que... con Jata. Jata fue el tercer jugador. Me faltó el acompañante. El acompañante. Entonces fueron 50 minutos de explicación, la partida como 3 horas y media, pero la verdad todos lo pasaron súper bien. Mis conclusiones es que es un juego súper entretenido, súper desluxificado, súper hermoso, que se siente temático, que creo uno de los juegos que he sentido como una temática más entretenida. Si te gusta más encima la temática, te va a encantar. Es un juego que creo que sea excepcional en algo absolutamente novedoso, o como que diga, wow, este juego es muy distinto a otros juegos. No diría que este juego es así. Es un juego que creo que la novedad tiene que ver con la forma de activar las acciones. Eso es como lo novedoso. Todo lo otro demás es cumplir contratos. Lenguaje común. Es lenguaje común. Cumplir contratos, gestionar recursos, ir a un mercado. Quizás lo de tirar esto es como especial, como que sumáis estos números, qué sé yo. Entonces, claro, creo que el juego no llega para mí a un nivel de excelencia, como que yo dijera, este juego está así, como que dijera, está increíble, pero sí creo que la suma de los elementos temáticos, este elemento que lo encontré innovador en su dimensión, en la producción, en lo que me divierte el juego, o sea, sí, para mí es un juego que me gustó mucho, de lo que más me ha gustado en el año, y es, yo creo que un 8 para mí, por ejemplo. No llega a un 9 como, no sé, o un 10 como mis juegos favoritos, que podría ser Dune Insurrección o cosas así. No es lo que me pasó cuando jugué Arx, que como que dije, chuta, esto es algo que no estaba en mi radar, pero sí creo que es un súper buen euro y que la temática me ayudó mucho. Para mí el mejor juego del año. Así. Todavía. Brutal. A mí sí es excelente. Pero está bien, o sea, es cosa de gusto. Está bueno. Sí, sí. ¿Qué es lo que hace para ti que el juego sea en tu apreciación? A ver si podemos hacer una... Es que sí, cuando habláis de los lenguajes comunes estoy completamente de acuerdo que hay 5 o 6 lenguajes comunes que hemos visto por todos lados, pero creo que están súper bien calibrados y cómo interactúan entre ellos, como que creo que
hay emoción, una emoción que en esos lenguajes comunes no había encontrado tanto, como si la encuentro acá. Entiendo. Pero creo que eso entiendo, sí un buen punto. creo que sí te lo da la temática. Creo que la temática te lo suma. No sé si hubiera sido lo mismo si no es Listen to Trade y no es música clásica, música orquesta, no lo sé. Creo que el resultado es perfecto. Es cierto, yo estoy de acuerdo con la idea de que la suma de los elementos lo hacen un muy buen juego. Pero no veo que haya un elemento que destaque sobre los otros significativamente. Estoy de acuerdo. Pero como producto está muy bueno. Sí. Es verdad. A mí me gusta también mucho cómo se da el tomar los asientos de este salón que se pone en medio. Es verdad. Esa parte no la mencioné porque quizás es la más difícil de entender, Sí. pero hay una competencia por mayoría. Es una cuestión por mayoría y Está interesante. Está muy interesante. Es muy interesante como, ok, llego a través de una reparación, a través de una interpretación de este lugar, tengo una mayoría, pero si alguien me construye el instrumento preciso ahí, fue. Como Jodiste. que, sí. Encuentro muy, muy, muy entretenida esa parte. Tenemos que jugarlo de nuevo pronto. Sí, cuando queráis. Tenemos que jugarlo de nuevo pronto a 3 jugadores, quizás con la Dani, Uh-huh. que es un rival siempre a vencer. A temer. A vencer. Así que buenísimo, Luthier. Mira, Sí. nos queda poco, pero me gustaría comentarte rápidamente de Dale. dos juegos. Así, Adelante, tratar adelante. a la velocidad de la luz. Voy a partir con uno que me decepcionó. Mira, ¿Ya? Big Top, No sé si es el Taiki mismo... Shinzawa. Ah, que ya sé cuál es. Se fue a hacer Sí. un juego de subasta Sí. y que yo le diría Taiki. Yo sé que tú ves este podcast. Estás muy interesado porque nosotros siempre comentamos tus juegos. Quachas, le dimos grandes puntajes. Inflation, gran juego. Hace poco jugué... No Lucerense, gigantesco. la- Fives, muy El bueno. Masked Man. Maskman. Sí, de escala, buenísimo. Eres quizás el dios de las bazas. Pero con los juegos de subasta eres un gran creador de juegos de bazas. Eso te puedo decir. Perfecto. Es un juego que no me gustó para nada. A nadie en la mesa le gustó. ¿Es de la caja roja? El de la caja Sí, roja. no. Que como que es medio circense. Sí, sí, sí. El que trajo el juego, que fue Don Franco, que podría tener una especie de dificultad en el reconocer de que aquello que trajo no era tan bueno, dijo al finalizar la partida, no me gustó tampoco. ¿Por qué? Es un juego de subasta donde hay dinero como que circula siempre el mismo dinero y que tú tienes cartas que las bajas y se subastan esas cartas con los otros jugadores y los números que vas diciendo vas tapando como números de tus cartas, porque al completar tus cartas con esos números como que las completas y así vas puntuando. La verdad es que me pareció un juego medio repetitivo, no tan entretenido. No es un juego que volvería a jugar de nuevo. Así que no me voy a detener mucho más por el que el tiempo apremia. Pero quería mencionar que Big Top era un juego que habíamos tratado de jugar hartas veces y tenía hartas ganas de jugar. No supera para mí como el umbral de un juego que diría tiene algo de interesante. Claro. Como que me pareció no tan bueno. Malo, va a ser más franco. Mira. Y el último que quiero mencionar es una redención. Quiero hacer un cambio de opinión que tuve yo mismo sobre Fórmula 31, un juego de Fractal Juegos de Alex Randolph, un juego del año 74, me parece. 74, que 74. se llamaba... Tuvo Magé. muchos nombres, pero fue más conocido como Magé, exactamente. Sí, sí. Un juego del año 70, 74, 75, 76, no me acuerdo mucho. Y que yo lo jugué cuando lo estrenaron en un evento que hicieron en Fractal. Lo jugué y quedé con una sensación de insípido. Dije, Claro. no, como que lo encontré como medio limitado el juego. Pero debo reconocer, y nobleza obliga, que lo he jugado en las últimas semanas con grupos de amigos jugones más o menos, otros jugones con grupos de más personas, encarando el juego como lo que es. Es básicamente un parche. Sí, claro. Y con un número de gente sindicada ¿Eso y qué? con un... ¿Eso no? Sonó algo. Sonó acá que me aviso que tengo un cumpleaños en la noche de un Perdón, amigo. pensé que podía ser que se... ¿Te imaginas? Y con un grupo de gente indicada lo he pasado súper bien. Mira. Así que como que quiero hacer un comentario sobre Fórmula 31, un juego donde tú vas a tirar dados. Con los dados vas avanzando una pista de carrera para llegar a unos puntos de victoria que están unas cartas. La gracia es que tú no te puedes pasar de 7 en la sumatoria de los dados. Un push your luck. Entonces, si tú tiras un dado, te sale un 2, sigues si quieres. Si tiras un 3, vas en 5. Ya, me quedo ahí porque no tengo que superar un 7. Entonces sumo 2 más 3, 5 y multiplico por el número de dados que lancé. Mientras más dados tires, mejor. Entonces 5 por 2, 10, avanzo 10 espacios. Y cuando tú llegas al 21 o pasas al 21, te llevan la carta y los puntajes son de 1 a 6.
Eso es todo el juego. La gracia, aparte de los dados Booster Black, es que los autitos se van montando. Esto es muy Camel Cup, Exacto. la Liga de Tortuga, juegos que han sido muy clásicos con esto, pero este es de los primeros que hizo eso. Sí. Que es muy simple, que si caes sobre otro auto, en este caso, cuando le toque a la persona que está debajo tuyo, tú la vas a controlar y te va a llevar. Entonces te va a hacer avanzar y tú vas a controlar más encima su movimiento, cuántos dados va tirando y se va a quedar con los premios. Y El que está arriba se queda con los premios. Así que es un juego que tiene este componente de push your luck, como medio party, como de hartos gritos. Ah, sí, mira, pasó, vaya a hacer esto, me vas a controlar tú. Y vas dando vueltas. La verdad es que debo reconocer que en las últimas partidas que he jugado me ha gustado bastante. Y creo que es un juego que lo estoy trayendo conmigo para jugar con grupos. Funciona, de hecho, hoy día bien. voy a ir a un cumpleaños de un amigo y lo voy a llevar. Y es rapidito. Es rapidito, así que quería destacar porque creo que es un juego que a mí mismo me cambió mi percepción con más partidas y también tomándome el juego con lo que es Y con más jugadores es muy entretenido. con más jugadores. Así que Es verdad. logramos hablar de muchísimos juegos. Yo Sí. creo que nos quedan unos 20 minutos para hablar. Si igual estamos bien. Son las 6 en punto. ¿Y qué te parece que vayamos a hablar de cine? Vamos. Hoy hablamos de hartos juegos, así Oye, que estoy contento. y que ahora la deuda de Covenant, que después te la voy a preguntar tal vez para callado, pero... La deuda de Covenant está pagada. Ah, la En el capítulo parte con con... JP. Ah, pero yo no lo he visto. No la he visto todavía. No, es po. que tengo que hacer el proceso de edición. Ahí está, ya. Va a venir perfecto. después de este Ok, capítulo. listo, estaba esperando eso. Les doy al tiro la papita. Ahí les comento de Covenant. Ya, Y, súper. y si desde ese momento que comenté mi opinión del juego ha mejorado o empeorado, te lo digo después. Perfecto. Te lo digo en otro capítulo. Ni un problema, súper. Bueno, O cine, hablemos de cine. de Netflix. Netflix. Está de moda. A ver, parte usted. Pues a ver, ¿dónde se ¿Parto fue? yo? Parte usted. Ya, pero ¿No se cayó? puedo... Es que yo quedé Quedé con... Cero. ¿no? ¿Usted? 2, 1, va a tener que hablar usted. Usted va a tener que mojarse el potito Sí. con Netflix. Mira, El cine murió, le están poniendo color. Es necesario porque ya el cine necesita una inyección. Para allá va el mundo. Esto hay gente alarmista. ay. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Nos mojamos el potito? o no nos mojamos Rápidamente el de la potito? noticia De la que Netflix noticia. adquirió Warner. A mí me da miedo porque el señor Netflix, que tiene nombre y apellido y una cara y voz, ha dicho más de una vez que ir al cine es obsoleto. Y si Es tú- una declaración de principio. una ¿no? declaración de principio. Y esa declaración de principio no puedo estar menos de acuerdo. De hecho, las dos películas que vamos a hablar probablemente que se lanzaron en Netflix fallan monumentalmente por no estar estrenadas en un cine. Creo yo, como que no son... No Es es lo verdad. mismo ver esa película, la experiencia no es la misma. Yo me acuerdo que antes Netflix, cuando tenía sus películas como candidateables al Oscar, bueno, sé que en Estados Unidos están obligados a estrenarlas limitadamente porque si quieren estar con nominaciones tienen que tener como un circuito por sala y eso se llegaba a replicar en Chile. Me acuerdo cuando estrenaron Roma de Alfonso Cuarón, The Irishman de Martin Scorsese. Sí. Había una semana previa al estreno de Netflix que salía en salas y por último tenían la oportunidad. Y ahora ni Pero la siquiera. Aquí no. O sea, tenemos dos películas que perfectamente era un estreno que le podía ir bien. O sea, Que habríamos ido a verla. Sí, y nos privaron de eso. Entonces, para mí la primera noticia es que es malísima la noticia, porque si hay una persona con ese tipo de declaraciones de principio, con ese tipo de acciones, yo lo que estoy viendo ahí es que lamentablemente menos de estas películas que queremos ver van a empezar a llegar, sobre todo en estudios que podemos estar a favor, en contra, pero ha sido la casa de estudio de grandes directores, partiendo por Stanley Kubrick, actualmente antes de todo este tema del streaming, era el padrino de Nolan, por fallas de Warner, y que ahora fallaron más aún. Nolan nunca más va a volver a Warner, yo creo, después de esto, Es verdad. porque se fue a Universal. Para mí ya la declaración de principio de que el cine está obsoleto y que ahora vamos a empezar a consumir estas grandes películas en una pantalla que gente la consume en un celular, que para mí es una ordinariez, no me gusta, me da miedo. Yo sé que estos cambios no van a ser de un día para otro, probablemente van a ser 3, 4, 5 años de transición. Y yo creo que hay que evaluarlo cuando pasen esos 5 años, no al siguiente año. ¿Sabes lo que me preocupa a mí? Mm. Yo no estoy tan conocedor, pero esto es lo que yo intuyo, o lo que me preocupa. Me preocupa que el cine o el entretenimiento digital tiene como estructura el hecho de que hay una información de las preferencias de las personas. El maldito algoritmo. El algoritmo. Sí. Y el algoritmo tiende a homogeneizar, creo yo,
como al Contenido. espectador, al contenido, ¿cierto? Entonces, Sí. claro, uno podría decir, está bien porque yo con el algoritmo puedo ver lo que la gente está consumiendo en un momento determinado, pero con eso también yo obtengo información para poder yo manipular de cierta manera aquello que se consume y cómo se consume. Entonces, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Me preocupa que si la lógica de lo digital llega a lo del cine, que es como cine de autor, como quizás proyectos que sean más con más coraje, proyectos que sean más aventurescos, que sean más rupturistas. Creo que si pasa eso a la lógica del algoritmo, a la lógica de Netflix, que no digo que sea mala, sino digo que por último habían distintas parcelas, creo que más homogenizantes, Sí. y para mí es preocupante porque creo que el arte, entiendo que hay un arte que puede ser más de elite, un arte que puede ser más popular, y no voy a decir que uno sea mejor que otro, porque es arte al final del día, pero sí creo que hay ciertos productos que llaman más a la reflexión, que tienen crítica, y que pueden ser percibidos como más denso y más de la elite, pero en mi visión es súper necesario, es necesario como culturalmente. Obvio. Y creo que si eso está como sometido a lógicas algorítmicas y lógicas de personas que concentran como el poder, el monopolio, peligra aquello que hace el arte lo que es ser, creo yo, rupturista, y creo que es ser como vanguardista y todo eso. Entonces, como de fondo, a mí eso es lo que me preocupa. Creo que Warner igual venía ya usando esas prácticas hace tiempo. De hecho, bueno, la compra es Warner HBO, que esto ya se habían unido y ya venían un poco utilizando esas prácticas. De hecho, habían como muchos screening que decían esta película no va a recaudar nada, de hecho no la estrenemos. Habían varias, ya venía mal Warner con varias decisiones de ese estilo. Pero sí, que pase ya directamente a una persona que por declaración de principios, en prensa, sin ni un pelo en la lengua te diga el cine está obsoleto, para mí eso ya es preocupante. Creo que aquí están muy felices A24, Neon, porque cada vez se van a quedar apoderándose de ese territorio que es ese no homogenizante, ese del atrevimiento. Creo que son los más contentos con esto. ¿Verdad? Pero es triste ver cómo se monopoliza finalmente todo. Y eso es lo preocupante. Creo que esto daba harto. Puede ser interesante que lo conversemos en un capítulo especial. Cuando hablemos de los Oscars, podemos quizás hacer un capítulo antes de esto. No lo sé. Sí, todo bien. Pero bueno, había que decir un par de palabras de qué pensamos de esto. Dos películas que vamos a hablar. Una que vimos en conjunto, que me encantaría que tú hagas la presentación, porque la propusiste tú, la vimos juntos, no en el cine, precisamente por esto. Y puta, que habría sido hermoso ver esa película. Esa fotografía impresionante. Y se llama Sueños de Trenes. O Train Dreams. Train Dreams. ¿De qué se trata esta película y qué te parece? Mira, lo primero, esta película a mí me llamó inmediatamente a verla, solamente por el hecho de que está dirigida, no me acuerdo el nombre del director, me disculpo, pero ya venía haciendo muy buenas películas. De hecho había hecho una el año pasado, antepasado, que se llamaba Sing Sing, que está ambientada en esta cárcel que está en Nueva York, que era un grupo de reos que utiliza el teatro como una manera de escapatoria. Creo que es la segunda película de este director. La tercera creo que. Clint Bentley. Sí. Bueno, entonces esa película Sing Sing, que para mí fue de lo mejor de ese año, ya me tenía comprado ver esta nueva película que estaba haciendo. Sí, Jockey es la primera, exactamente. Jockey, Sing Sing y Train Dreams ahora. Y Train Dreams, debo decir que fue una película que me dejó mal. O sea, me gustó muchísimo, digámoslo así. Sí. De hecho, ya la vi por segunda vez. La vi 2 veces, eso no es y verla como 5 días de diferencia. No es poca cosa. No es poca cosa. Es mucha cosa. Es mucha cosa. Es una película que me recuerda mucho al mejor cine de Terrence Malick, este director que hizo Desde el árbol de la vida. Es cierto. Tiene como esa poesía en la narración en off. Oye, es verdad. Y en la narración audiovisual, y sobre todo visual, tiene una fotografía súper naturalista, que a mí ya cuando me hablan de cine naturalista yo ya estoy adentro. Barry Lyndon es mi pastor. ¿Cine naturalista tú decís? A ver. Sí, listo. Entonces, perdón, cuando hablo de cine naturalista no hablo de cine de la naturaleza, no, hablo de cuando la fotografía es súper realista y es naturalista y tiene un protagonismo. Y tienes la menor cantidad de luces artificiales funcionando, es lo más natural posible. Entiendo. Y esta película es 1 hora 40 de ver eso, de ver fotografía en paisajes, en casas, de ver
contraluces que son maravillosos, es bien hipnótica en ese sentido. Creo que la narración que tiene de voz en off, que yo nunca entendí muy bien de dónde venía esa voz en off, creo que era un narrador omnisciente simplemente que cuenta la historia de este personaje. Era súper atractiva, era poética, A mí la película me hipnotizó. ¿De qué trata? Es súper simple, es la vida de un tipo, no me acuerdo el nombre del protagonista, del personaje, que no importa mucho porque es como un hombre común y corriente, que cuenta los momentos como más importantes en su vida que tienen que ver cuando encontró el amor y tuvo... Robert Rainier, cuando encontró el amor y tiene... que es la Felicity Jones. A la Felicity Jones, gran actriz, que tiene esta hija, pero también de ciertos trabajos esporádicos que hace. Y Talando árboles, construyendo puentes, esto trabajando con madera. Estamos hablando en el Estados Unidos del 1900, del fines del 1800, principios del Exacto, 1900. en esa transición. Es una transición Post-guerra civil. muy impresionante de la época. Sí, claro. Muy encapsulada en eso y también se ve mucho el progreso que va viviendo, la transformación del entorno. La película parte diciendo, este personaje vivió hasta los 80 años. Claro. No sabía quién eran sus padres porque fue adoptado. Así es. Y vivió una vida esto, y después se va a la historia de este compadre Sí. desde el inicio, digamos. Así es. Y nada que decir, no quiero decir mucho de la trama porque no es tan importante, creo. Estamos bien en el horario, yo creo que Sí. nos da unos minutitos más. Pero quiero enfocarme más como en lo bonita que es el mensaje que da. Es una película que habla de una persona que vive traumas y que sueña con estos traumas. Y por eso se llama Train Dreams, porque hay algo relacionado ahí a un acontecimiento que le pasó en su trabajo, cuando vio algo puntual que es muy trágico, de cómo estos traumas que te conforman tu personalidad, pero también el cómo poder superarlo y enfrentarlo y renacer, porque hay un concepto muy lindo en la película que en alguna frase, en algún momento, no sé si lo dice, creo que lo dice el narrador omnisciente, que es este hecho te cambió, tú también moriste en ese hecho y lo que eres ahora, eres una nueva persona que nació a partir de eso y que te ves obligado a tener que vivir tu vida independientemente de todo el trauma que puedas cargar por dentro. Y lo encontré muy lindo, como esperanzador, dentro de tanta desesperanza que hay. Sí, a ver, mis comentarios antes de pasar a la otra película, que les excusamos que sea breve porque estamos apremiantes de tiempo, pero ¿cómo trato de dejarlos enganchados para que lo vean? Primero, a mí la película me fascinó porque tiene una especie de ritmo, como una lentitud, pero no una lentitud aburrida, sino como que uno se sumerge en la vida ordinaria de una persona es como nostálgica la película, Sí. es como serena, es como tranquila, es como un hombre bueno Sí. que le pasan cosas que son duras en su vida, que tiene que enfrentarlas desde su bondad, pero desde la angustia, desde la incertidumbre, en una época Desde la muy humildad. especial, desde la humildad. A mí me recordó a un libro que se llama Stoner, ¿Ya? que es muy bonito, que uno de los libros que más me gustó que leo los últimos años, que se trata de la vida de un profesor y que el libro relata toda su vida, desde como que es niño hasta que muere, y que también es la vida ordinaria de una persona, pero que los acontecimientos de su vida lo van golpeando. Entonces es como esa literatura o ese cine como que es sencillo, pero profundo al mismo tiempo. Sí. Como una historia ordinaria, pero tú te das cuenta que en lo ordinario también aparecen cosas muy intensas y Sí. que la vida es un poco así, como Sí. que uno puede conectar. Yo lo encontré una película súper, estoy de acuerdo contigo, hipnótica, bien linda, está en Netflix, estreno, las actuaciones son buenísimas, el personaje principal, Sí, Joel Edgerton, el actor. exactamente, Gran es actor. genial, la dirección de fotografía yo creo que es sobresaliente. Sí, Ya. es un brasileño. Mira, Sí. la Felicity Jones, genial. Y realmente creo que es una muy buena película. Sí. Yo quedé pensándola después. No, sí, a mí Aparte estábamos tarde, entonces nos Sí. despedimos rápido. me atropelló a mí la película. Mira, buen Sí. concepto. No me la Así que, esperaba, además que Netflix eso también no me gusta de Netflix. ¿Cómo invisibilizáis tanto una de tus obras maestras que tenéis en tu catálogo? Y esta apuesta a los Oscars, como que esta película va a tener nominación y todo, pero yo no he visto ni una publicidad de la película en ningún lado. Uno, Sí. si no sabe su existencia, de hecho, si tú no me habrías hablado de la película, habría pasado totalmente fuera Sí. del radar. Ningún tipo de marketing, Sí. nada asociado.
Distinto a lo que pasó con esta segunda película que les voy a mencionar, que sí tuvo marketing, Sí. porque venía con harta información y que también es de Netflix y que te quiero hablar y proponer hablar de Frankenstein. Sí, me parece bien. Esta película, la verdad es que la he ido pensando con el paso del tiempo y mis sensaciones han mejorado Mira. pensando en la película, como analizándola, como que le he dado más vueltas. De hecho, quiero volver a verla pronto de nuevo. Y desde mi óptica, la verdad, creo que la película hubiese ganado muchísimo si hubiese estado en el cine. Sí, de todas maneras. Y creo que la película es muy, muy bella, muy hermosa en lo oscura que es. Me explico. Esta película está basada en un clásico de la literatura que se llama Frankenstein, de Mary Shelley, que escribió este libro habiendo perdido a su hija, en situaciones bien dramáticas, en un mundo de la literatura estaba monopolizada por los hombres. Escribe este libro, y que es un libro que uno pensaría que Frankenstein, este monstruo, es esta creación que hace el doctor Victor Frankenstein. Al final, el monstruo aparentemente no es tanta esta criatura que se creó, sino que es el creador. Porque este creador, o una especie de Prometeo, quiso jugar a ser Dios y quiso prolongar o crear vida desde la muerte. Entonces jugó a crear esta famosa criatura. Entonces, con recortes de miles de cuerpos. Con recortes de cuerpos y con algo X que hace para crear vida. Por supuesto no se los voy a contar. Entonces, este Prometeo que le roba este secreto a los dioses del Olimpo, y luego no sabe qué hacer con este secreto que roba, que es para crear vida. La película tiene una narración bien interesante porque la primera mitad es del punto de vista del creador y de la segunda mitad es del punto de vista de la criatura. Muy interesante eso. La película se trata básicamente de que parte un personaje que está en un barco que está buscando el Polo Norte a como de lugar y se encuentra con esta criatura. Inmediatamente hay acción, la criatura en su estado de salvajismo, matando a tripulantes. Dice, ¿qué locura es esto? Y se encuentran con este famoso Victor Frankenstein, este capitán que a todas luces que llega al Polo Norte, y le empieza a contar Victor Frankenstein de su historia. Entonces vamos al pasado, con su infancia, con un papá médico que era muy duro con él, la mamá que lo adoraba y él lo perdió cuando era joven, y así empezó a la búsqueda de ser cirujano, médico cirujano, y así empieza a buscar cómo dar vida a la muerte. Se presenta al foro de médicos, lo ridiculizan, él muestra que era capaz de hacerlo, hasta que se encuentra con un personaje que dice, un mecenas, acá tienes todo el dinero del mundo para que tú hagas esto. Vos dale. Que es este actor, ¿cómo se llama? Christopher Waltz. Qué excelente actuación. Le da todo el dinero, logra hacer esta criatura. Por supuesto, no les voy a contar más detalles que eso. Y pasan muchas cosas muy interesantes, siempre con este universo que nos propone Guillermo del Toro, que hace de lo ordinario lo extraordinario, de lo feo hace lo bello, con una actuación descollante, diría yo, de la Goth. ¿Cómo se llama? María... No sé si es María, que es la Elizabeth, que es este personaje femenino, que es una actriz, Mia Goth, que hace personajes bien oscuros, que hace una gran actuación. Una gran actuación, creo yo, del que hace la criatura, que iba a ser antes el Andrew Garfield, y que lo reemplazaron por este personaje que juega mucho con la actuación, con el cuerpo, con los gestos. Creo que está súper interesante lo que logra. Un Oscar Isaac, que es el personaje de Victor Frankenstein, que diría yo que podría ser un poquito el más débil de todos en actuación, pero cumple. Y la segunda mitad de la película es del punto de vista de la criatura, que aparentemente no era sintiente. No tenía un corazón, no tenía un alma, pero parece que sí. Y se encuentra con... Es como que entra una persona con una tabula rasa sin saber lo que es el bien y el mal, y se empieza a enfrentar a lo que es el bien y el mal, al salvajismo, a la muerte, al amor, a la soledad, a la sensación de soledad, que solamente la puede sentir alguien que siente, por así llamémoslo. Se encuentra con este personaje que es ciego y que lo hace sentir parte de la tribu. Y luego se van desencadenando ciertos temas donde se va enfrentando el creado, la criatura con su creador, a que llegan a un clímax final que es muy impresionante. En resumidas cuentas, creo que es una película que tiene una atmósfera muy bella, habla de temas muy profundos, de la soledad, habla de temas de la violencia, de la oscuridad, de jugar a ser dioses, de la muerte, de buscar sobreponerse ante la muerte. Muchos temas que yo creo que son súper interesantes y que tocan el alma humana.
y que yo he pensado más la película al principio y decía, oye, no sé si me convence tanto, pero ahora tengo el convencimiento que es una súper buena película y que es una película que me ha gustado ver en pantalla grande y que creo que lo que propone el universo y lo que propone como con temas que son profundos detrás de esta historia, que quién es la criatura, quién es el malo, quién es el bueno, quién es el realmente esta persona que buscaba empecinadamente este cirujano en hacer esto, los traumas que traía. Gran película para mí, creo que es una buena película que hizo Guillermo del Toro. No sé si tú estás de acuerdo, quizás tú parcialmente de acuerdo. Parcialmente de acuerdo. Y eso me encanta. A ver, cuéntame Sí. cuál es tu visión. No, a mí me pasa que yo leí el libro hace como 3 meses, entonces tenía más fresco que nunca. Entonces parto del punto de vista de felicitar a Guillermo del Toro porque finalmente tomó una historia y la convierte en otra cosa y la hace suya, y eso está bien porque ya Frankenstein hemos tenido muchos y no queremos ver lo mismo siempre. Lo que me pasa es que Guillermo del Toro, donde hace las grandes diferencias con la novela, siento que es como cae en puros lugares comunes que ya has visto. Es como lo que pasó con Avatar en su momento cuando salió, la de James Cameron, que es una película que he visto muchas veces. Como que no... Esa gran temática que pones tú, creo que es súper interesante, pero para alguien que nunca la ha visto, porque creo que es un tema que se ha tocado muchas veces. Entiendo. Y me pasó un poco que no sentí un gran aporte a la historia misma. Y creo que lo que cambió de la historia original, si vas a cambiar algo, hazlo porque quieres contar algo nuevo. Y no sé si eso está en la película. Ok, o sea, tu crítica en el fondo es comparativa con el libro. También, sí. Y como película en sí misma... Como película en sí misma, me pasó que la encontré bien, está bien, o sea, una buena película. Pero me pasó últimamente con Guillermo del Toro, excepto con Pinocho, que me deja en un estado como tibio, como no me produce grandes emociones, no sé por qué. El laberinto del fauno sí, para mí es una película que es una maravilla, me emociona, algo me produce. Pero desde esa película en adelante, a excepción de Pinocho, que creo que es muy buena, como por ejemplo El Callejón de las Almas, no me acuerdo cómo se llama esa película, o la misma La forma del agua, que ganó el Oscar, uno puede ver toda la artesanía que hay detrás y decir, sí, esto es bello, esto está bueno, esto está bonito, pero no sé por qué no logro como conectar tanto. Y me pasó esta película que se me hizo difícil de verla incluso. La vi en 2 partes, no la pude ver A mí me pasó lleno, exactamente lo mismo. Porque creo por que eso me me tenía quedó una mala sensación inicial. Sí, me tenía medio aburrido, pero creo que me tenía medio aburrido porque eran muchos lugares comunes. También el tema de Netflix, que ya también es un tema que podemos discutir después, pero yo no sé, la película es bonita, pero yo no sé si hay tanta osadía en la pantalla como si la tiene Sueños de Trenes. En la composición creo que es muy formalita, a diferencia de Nosferatu, por ejemplo. Y ahí creo que quiero terminar mi comentario, porque estamos hablando de 2 clásicos que se están reinventando y se estrenan como con una diferencia, uno por Robert Eggers y otro por Guillermo del Toro. Me pasa que Nosferatu de Robert Eggers viene a contar algo nuevo, viene a contarte cosas nuevas, Y te hace sentir cosas. y la fotografía y las sensaciones y las emociones Es verdad. son distintas. Yo también creo que con Nosferatu sentí más cositas, ya Sí, me sé. y también atrevimiento estético, no sé, aquí creo que es todo muy bonito, todo muy formal, pero todo muy hecho para que en la pantalla de Netflix se vea bonito. Y eso me produce una contradicción. Pero la película está bien, no Sí. puedo decir nada, o sea, está bien. Estoy súper de acuerdo con tus comentarios. Cuando yo la vi por primera vez también me costó verla y también me quedé con una sensación como la que tú dices. Fue como, está buena pero algo me faltó. Quizás la sensación de mejoría que tuve fue como incluso para el mismo podcast, fue como repensarla y tratar de decir, ok, quiero hablar de esta película, pero no me gustó parcialmente, y después llegué a pensar, a valorar ciertas cosas que me gustaron, como analizar, como, oye, cómo este aspecto, las actuaciones, cómo estaba contada la narración por 2 puntos de vista. Entonces como que dije, quizás fui muy estricto y la encontré después como una mejor película. Ahora, tampoco creo que sea una película que está a la altura de una batalla tras otra. O sea, tampoco está a la altura de Train Dreams, creo. No, tampoco. Mira, está dura eso. Yo creo que está cercana, no sé. No... A mí, por mi lado, es
Sí, No, Train no Dreams tengo- primero, después sí, sí, no, Frankenstein. no sé. Podría ser que Train Dreams a mí me gustó más porque conecté más emotivamente Sí. con la película. Me pasó. Pero creo que como ejercicio visual Sí. y ver este universo, y mucho lo que tú decís, para alguien que no ha leído el libro o que no sabe mucho de este universo, creo que una película sí es un aporte. Sí, sí. Es que Y si te cuenta una historia interesante. es un digamos. clásico, es un Es clásico instantáneo. y que te da una vuelta de tuercas Sí, sí. para los que no conocen de qué se trata la De historia todas maneras. y que te hace ver esas distintas Sí, sí. cosas. Así que eso, siendo las 6:25, Tenemos que salir corriendo. tenemos que salir corriendo. Nos despedimos de usted. Sí. Muchas gracias por Gracias. estar en este Un capítulo. placer, Diego. Y por supuesto, para finalizar, los daditos. Chao. Chao.